Muy bien. No sé qué os ha parecido la lección de esta semana. La verdad es que a mí me ha servido de un zarandeo especial. Hay muchas veces que es muy fácil decir, y siempre decimos, no, es que la fe sin obras es muerta, hay que hacer, la obra debe surgir, pero no acabamos a veces de ver cuál es el camino, no acabamos de ver obras en nuestra vida. Hay veces que quizás nos obsesionamos en mucho conocimiento, queremos saber muchísimas cosas, queremos escuchar todas las opiniones, todas las declaraciones, todos los vídeos de todos los pastores, todas las conferencias. Pero hoy vamos a aprender que no es suficiente. Dice, el sábado, versículo para memorizar, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí entendemos espíritu como aliento de vida. Pneuma es la palabra. Ese aire, esa respiración. Sin ese aliento de vida, no hay cuerpo, no hay vida. Pues de la misma manera es la fe para la vida espiritual. Sin esa fe especial que Dios nos da, no hay vida. Y no hay vida eterna, tampoco. O sea que estamos muertos. Ellen White habla de que, y esto no recuerdo el libro que es, de que habrá gente que hará grandes discursos, que habrá gente que explicará grandes verdades, que traerán a gente al Evangelio, que serán convertidos al Evangelio, pero que esta gente no será salva. Y eso a mí me hizo pensar muchísimo. Pues desde ese punto de vista vamos a empezar la lección de esta semana. Habla el domingo, dice, la fe muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Vamos a leer Santiago 2, del 14 al 17, que dice, hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. O sea, podemos informar a la gente, podemos explicarles muchísimas cosas, pero si no les damos la herramienta, si no les damos esa mano, ¿de qué sirve? Si les predicamos que la historia del mundo tiene 6.000 años y que Cristo viene pronto, pero no le alargamos la mano y le cogemos el brazo, o le miramos a los ojos y ve en nosotros al mismo Jesús, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve pelearnos por saber si una cita de Ellen White dice 4.000 más o menos, o dice 4.000 exacto, o dice 6.000 o no dice 6.000, y nos vamos peleando día y noche sobre eso, y resulta que no hay fe en nosotros, y resulta que no reflejamos el carácter de Jesús? ¿De qué sirve? Si decimos y no hacemos lo que decimos, no es fe verdadera. Simplemente no es fe, es creencia. Vamos a ver durante la lección cómo creer una cosa, hay unos entes que creen
Luego veremos esos demonios que creen, ¿no? Más que nosotros. Más que nosotros. Tiemblan. Y tiemblan. Luego haremos reflexión sobre eso. Dice... cuando reconocemos una necesidad pero no hacemos nada acerca de ella, perdemos la oportunidad de ejercer la fe. La fe se debilita y muere un poco. Por eso la fe sin obras muere. Nosotros vemos que hace falta hacer algo. Que hace falta mover una mano, mover un pie, hacer un viaje, dar un mensaje de ánimo. Vemos que hace falta, pero no lo hacemos. En cambio, dejamos eso a un lado y decimos, no, mira, que hay este mensaje, y va, y pam, 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 pero eso no lo hemos hecho antes. Quizás ese mensaje caiga en saco roto. Hay una necesidad antes. Por lo tanto, hay una relación del cristiano antes de todo eso. Cómo vemos a nuestros hermanos va a ser la puerta para que ese mensaje llegue donde debe llegar. La fe es la puerta para que el mensaje llegue a las mentes de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de los que están a nuestro lado. Por eso la fe sin obras es muerta, porque si tú no ejerces con fe, no vamos a llegar a ese amor fraternal que nos habla segunda de Pedro, que luego repasaremos. Y si no llegamos a esa conexión con la persona que está a nuestro lado, el mensaje va a caer en saco roto. Por lo tanto, ejercitar la fe la fortifica. Por lo tanto, que en conclusión, obedecer fortifica. ¿Cuál es la conclusión de aplicar la fe a tu vida? Obedecer lo que estás viendo, creer a lo que. Si tú crees a quien te habla, a quien te está diciendo lo que debes hacer, lo aplicas en tu vida, le obedeces, porque le amas. Entonces todo se refuerza. Y eso nos lleva a dos lecciones simultáneas, la del lunes y la del martes. Para mí el centro neurálgico de la lección de esta semana y que es lo que nos tiene que hacer pensar muchísimo. La lección del lunes nos dice fe salvadora. La lección del martes nos dice la fe de los demonios. Y dices, entonces los demonios tienen fe también. Entonces hay dos tipos de fe. Es imposible mostrar fe sin obras. Las obras son el producto de la fe. Es por las obras que se manifiesta la fe. Es el fruto del Espíritu. Todo esto son notas mías, no estoy leyendo, no lo busquéis en la palabra de Dios. Pero es un poco una conclusión de lo que habla Santiago 2:18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Juego de palabras genial, para darnos a entender. Yo no te diré, mira, tengo mucha fe. Lo verás tú por mis obras. Pero entonces dices, ¿yo puedo empezar a hacer obras para que el otro vea la fe por mis obras? No. ¿Es el producto de esa fe las obras? Cuando tú haces unas obras producto de tu fe, cuando surgen de ti, cuando surgen del Espíritu, estás mostrando a Jesús, estás mostrando la verdad en sí misma, tal cual es. Pero si una mañana te levantas y dices, voy a hacer muchas obras, las obras que vaya a ver la otra gente son puras obras. Y es lo que decíamos antes, vamos a explicar la verdad, que decíamos aquella gente que decía Elena White, que explicaba la verdad y convertía a mucha gente, pero que en el fondo él no estaba viviendo la fe, el que la hablaba. Y esa persona que explicaba eso se perdía. Dice que habrá muchos que la gente buscará en el cielo. ¿Has visto aquel que predicaba de aquella manera tan fuerte? ¿Has visto aquel otro? Y no estarán en el cielo. ¿No?
Y quedaremos sorprendidos de lo que vamos a ver allí, de los que no vamos a ver. Gente admirada por todo el mundo, que no estará allí. Eso nos tiene que hacer pensar muchísimo, pero muchísimo. Jesús ya le dijo a sus discípulos en cuanto a los fariseos, ¿no? Dice, haced lo que os digan, pero no hagáis como ellos hacen. ¿Eh? Y esto es lo que tú estás hablando, ¿no? Que tal vez allí, pues, muchos nos vamos a chasquear o se van a chasquear porque pensarán, caray, aquel predicador tan bueno y no está, ¿cómo es? Ganó tantas almas, predicaba tan bien, pero claro, tal vez aquel predicador tenía unos pecados escondidos que le apartaban de la salvación, de los cuales no se arrepentía. ¿Eh? Y es la nota que está en el sábado, ¿no? Lo que cita allí. Por eso dice Jesús, haced lo que ellos digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. No, incluso Elena White dice que hay un peligro de que esta gente, cuando da ese mensaje, hay gente que se convierte. Y esta persona que da el mensaje cae, es un peligro para todos aquellos que se convirtieron a través de su palabra, a través del mensaje que él dio, porque empiezan a dudar de si lo que les enseñó esta persona es correcto o no es correcto. Entonces, es tan importante que la fe y la obra vayan juntas, es tan importante que el interior de la persona esté con Cristo realmente, para que ese mensaje sea poderoso y sea asentado en una base en la cual se vaya a construir una personalidad en Cristo. Que si eso no lo tenemos cuidado, podemos hablar a mucha gente, podemos generar gran admiración, incluso por tu persona. Y toda esa gente te va a ver como algo increíble, pero un día vas a caer y muchos de ellos pueden caer contigo. ¿Y cuánta responsabilidad es eso? Es muchísima responsabilidad. Pero es que el resultado de todo esto puede ser catastrófico. ¿Eh? Porque cuando idealizamos a una persona porque habla muy bien, etcétera, ¿no? Si en algún momento se encuentra un error en esa persona, todo lo bien que ha estado hablando se va al traste. Y todas las personas que han confiado en ella pierden la fe. Esto ha pasado en muchas ocasiones. En los tiempos de Elena White, etcétera, pasaban estas cosas. Por eso se dice que el modelo debe ser Cristo. Cuando escuchamos a alguien que habla, tomemos el mensaje, pero no idealicemos a la persona, porque es de carne y hueso como los demás. Maldito el que confía en el hombre, ¿no? Exacto, la Escritura es muy clara en cuanto a esto, ¿no? Por lo tanto, hay que ir con mucha precaución ante esto. La salvación es individual. Tomar las palabras que nos dice, porque son palabras del cielo, pero cuidado, porque puede tener sus defectos que nosotros no conocemos, pero el día que los conozcamos, se nos va a caer la moral por el suelo. Sí. Y nos hará daño. Sí, señor. Y ahí precisamente en la lección habla de un caso. Me imagino que todos lo leyeron en la lección del sábado. Sí. Sí, que al leerlo pues uno se impacta, pero viendo y leyendo un poco lo que dice el espíritu de profecía, entiende que realmente no son las obras, porque en este caso eran solamente las obras. La fe aparentaba una fe, como dice ahí, la fe de los demonios aparentaba una simple fe ante el mundo. Pero creo que cualquiera que estuviera con el Espíritu de Dios, porque esas cosas se denotan. Una persona puede aparentar muchas cosas, pero cuando una persona realmente está con el Espíritu del Señor, está en esa comunión constante, al ver a esa persona tú denotas algo. No sabes qué es, porque tampoco es que puedes leer los pensamientos, pero denotas algo en ella. Y con respecto a lo que decían de que realmente debemos de tener mucho cuidado en idealizar a predicadores o a cualquier persona, comparto mucho lo que decía Wallace el sábado pasado, que cada uno de los predicadores o de las personas que exponen la palabra de Dios debemos de tener cuidado a atraer la mirada hacia nosotros. O sea, debemos de dejar siempre bien claro que somos personas, como decía yo, de carne y hueso, personas pecadoras
que hay debilidad en nosotros, que no somos perfectos y que estamos tratando de que vean es a Jesús mediante lo que nosotros decimos, que es el Espíritu Santo hablando mediante nosotros, no somos nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno, como dice la palabra. Entonces debemos siempre de los que exponemos la palabra de Dios atraer esa mirada hacia Cristo, hacia el único modelo que no nos va a fallar nunca. Nosotros pues podemos caer porque no estamos exentos, somos seres humanos y en cualquier momento, pero que no miren eso, sino que miren al único que no cayó y que jamás caerá, que es Cristo Jesús. Yo tengo una pregunta. Antes has dicho que para que llegue bien el mensaje hay que llegar a una comunión con la otra persona o personas. Ujú. ¿Cómo se llega a esta comunión cuando se parte de opiniones totalmente distantes y opuestas? ¿Sabe la respuesta? Que se puede... La palabra es música. La palabra es música y cuando cuando habla de Jesús, Elena White, y dice de su tono, de su manera de hablar, de cómo transmitía, era diferente a todo lo que se había escuchado en todo lo que la gente había escuchado en su momento. Entonces esa misma manera supongo que existe en la escritura y existe en todo lo que tú haces, ¿no? Elena White dice que todo lo que hacemos está imprimido del Espíritu Santo y queda como una esa energía en todo lo que tú haces, que esa energía queda plasmada en ello y cuando otra persona lo recibe eso. Ya diréis, ala, ya estamos entrando en espiritismos y no sé qué y no sé cuánto. No, no. O sea, Satanás imita cosas. Elena White dice que hablaba de que sus escritos serían más poderosos después de su muerte y hablaba de que una vez imprimido eso en sus libros o en un cuadro o en algo hecho para gloria de Dios, ahí había algo que cuando otra persona lo cogía, lo recibía ese poder, el poder del Espíritu Santo ahí, ¿no? O sea que creo que hay muchas maneras de expresar esa fe, ¿no? Hay muchas maneras. Hoy en día quizás con toda la historia de los mensajes y la escritura es más impersonal, pero se puede llegar a intentar de alguna manera poder explicarse de tal manera que no ofenda a la gente, ¿no? O que no quizás nos ayude a definirnos y que los otros reciban el mensaje de la manera adecuada. Siempre es verdad que cuando hay alguien que realmente está cerrado a recibir de ninguna manera el mensaje, pues ya puedes explicárselo con todas las buenas palabras, con toda la buena intención, y cuanto mejor lo expliques, más le estás agrediendo. O sea, cuando Jesús dice que vine a traer, no viene a traer paz sino espada, viene a ser eso. Cuanto mejor lo explicas, cuanto más en comunión con Cristo estás y lo expresas, pues o hay la reacción totalmente favorable o hay la reacción totalmente negativa. No hay términos medios, ¿no? No suele haber términos medios, ¿no? Sí, sí, es así. Hombre, la Biblia y los sitios de Elena White están escritos, o sea que creo que se puede llegar a escribir, aunque sea uno mismo, y llegar a transmitir. Pues lo que esto, te ¿no? decía, que Sí. hay algo que es parecido a lo que la música hace. O sea, se ha de conseguir que Cristo viva en nosotros antes de siquiera hablar de un tema, ¿no? Se tendría que conseguir esto, al menos en parte. Yo creo que se puede hacer dos cosas a la vez, porque todos estamos en el camino, ¿no? Pues mira, cuando esté en Cristo al 100% hablo, no, porque nadie está en Cristo al 100%, no. Lo que pasa es que tú tienes que ponerte en sus manos en todo lo que hagas, como imperfecto, como humilde. Entonces, ahí va a surgir el Espíritu. Son como el viento, ¿no? Tú sabes de dónde, lo notas, no sabes dónde va, pero estás en él, ¿no? Y se te utiliza para manifestarse. A veces muchos malos entendidos o muchas formas de fe o de creer en algo es por leer mal. A veces leemos un pasaje, interpretamos una cosa que tal vez no quiere decir lo que el pasaje está diciendo. O leemos una cita del Espíritu de Profecía, interpretamos algo
que no es lo que eso está diciendo. Por lo tanto, es conveniente cuando se lee algo, una cita, un pasaje, leer el contexto, de qué está tratando en ese momento. ¿Por qué se escribieron esas palabras en ese momento, en esa fecha, etcétera? Y entonces uno puede llegar a entender qué es lo que este pasaje está diciendo. Cuando esto no se hace y se extraen de contexto, se crean creencias, doctrinas erróneas, que nos llevan pues a eso, al error. Y eso pasa pues con el arrebatamiento, y pasa con el tema de la fecha, y pasa con tantas y tantas cosas. Sacamos de contexto, entonces ¿qué pasa? Que claro, somos creyentes, ellos y nosotros, pero diferimos. ¿Diferimos por qué? Porque ellos pues están cerrados en que esto ha sido así siempre, y es así porque es así. Pero bueno, la misma Elena White dice que el Señor, a medida que va avanzando el tiempo, irá dando más luz. Y a medida que se acerque el fin, así será. Por lo tanto, no podemos estar cerrados a decir, bueno, es que ya lo sabemos todo. Porque entonces caemos en el mensaje a la Odisea. Yo soy rico, no necesito nada, no, cuidado. Tú eres un ciego, pobre, miserable, desnudo. Compra de mí oro y úngete con aceite. Es decir, tenemos que releer otra vez, indagar otra vez, como hacían los bereanos. Si no lo hacemos así, pues crearemos oposición ante otros hermanos que estarán diciendo lo que es correcto. Nosotros no lo veremos porque estamos encegados. Pero y también que muchas veces vamos a la palabra de Dios o a los escritos del Espíritu de Profecía y vamos sin oración. Y vamos tratando de investigar y tratando de encontrar algo que sustente lo que yo pienso. Lo que yo pienso. Entonces voy y me voy a la Biblia por eso. Voy a buscar. Encuentro un pasaje, lo saco, no sé lo que está diciendo atrás ni adelante, pero yo lo saco y lo pongo porque me está sustentando lo que yo digo o el Espíritu de Profecía. Entonces muchas veces tratamos de ir a la Biblia solamente para rebatirle al otro lo que está diciendo. Y no vamos con un espíritu sincero y humilde de decir, Señor, yo creo esto, pero si no es así, pues muéstramelo, enséñamelo. Es lo que fue como yo llegué al convencimiento de la fecha, más todo lo que hemos estado viendo aquí. Pero antes de venir acá, pues obviamente había esos prejuicios que tanto tiempo uno ha estado absorbiendo en la iglesia y decía, pero ¿cómo puede ser? Y buscaba hasta que un día yo me puse a orar y a decirle, Señor, no me quiero equivocar, tampoco quiero cerrarme ante algo que pueda implicar mi salvación y la salvación de otros. Y oré hasta que Dios me lo mostró personalmente en su palabra. Entonces la persona nunca debe cerrarse ante una idea, siempre debe de ir con oración a buscar la verdad, pero la verdad no porque yo creo, no por lo que aquel dice, sino porque el Espíritu Santo te lo va a decir a ti, si eres sincero, claro, Él lo va a revelar. ¿Quién muestra la verdad? ¿Quién muestra la verdad? Y otra pregunta, ya seguimos. Yo la semana pasada hice un pequeño estudio que voy a presentar en breve sobre la fecha. Y oré, antes de hacerlo me puse en manos de Dios e hice un estudio, me fue saliendo todo. Lo presenté a otras personas y les dije, antes de verlo, que son contrarias a esto, antes de verlo orad para que vayáis con espíritu bueno. Oraron, lo leyeron y la respuesta fue que no era cierto. Y yo me pregunto, ¿cómo yo puedo haber orado y me ha salido esto y otra persona ora y le sale que no? ¿Aquí qué está pasando? ¿Estoy yo equivocado? Eso me crea dudas. ¿Estoy yo equivocado? ¿Están ellos? ¿Hay un error? Aquí estamos hablando de... aquí está la fe La lección de esta semana está basada en un supósito, en un supuesto. Un supuesto, y es que... bueno, supósito en catalán, que conste que... Un supuesto, y es que el conocimiento se tiene. Y hay veces que ese conocimiento sin fe se malinterpreta, ¿no? Claro, luego está el equilibrio. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Es una cosa, está en un punto de la balanza.
pero también te puedes perder por falta de fe, que está en el otro punto de la balanza. Que las dos cosas van juntas. Exacto. Casi, ¿cómo se llega a este equilibrio? Porque quizá yo me salió que sí porque estoy convencido de que el 2031 es cierto y a ellos les sale que no porque están convencidos de que no es cierto. O sea que en realidad estamos igual, con prejuicios unos y otros. ¿Cómo se llega al equilibrio, no? Para saber si realmente... Porque uno es cierto y el otro no, eso está claro. La verdad solo hay una. Por eso. Luego hay sinceros o no sinceros. Si nosotros vemos un pequeño detalle que nos hace pensar una cosa diferente, pero lo escondemos en nuestro subconsciente para que no salga, no somos sinceros. Y muchas veces lo hacemos de manera como muy sutil. Nuestro subconsciente es capaz de hacer esas cosas. Entonces, ¿cómo debemos afrontar esto? Pues con convicción de que es posible que lo que el otro explica puede ser verdad, y orar a Dios y estudiar en esa dirección. Si estudiando en esa dirección vemos que lo que el otro explica no puede ser verdad de ninguna manera, pues entonces ya tenemos la respuesta. Otra cosa es ponerse a hacer una oración, ver el documento y decir, no lo creo. Y ya está, una oración, una visión, y ya está, no lo creo. Bueno, si es un problema que si realmente tenemos el concepto de que hay una cosa que puede ser verdad presente y que si no aceptamos la verdad presente nos vamos a perder. ¿Lo entendemos eso? Que la verdad presente fue una parte de la predicación de Jesús. Lo vimos, ¿no? Cristo en sí mismo, si predicara a Cristo, si lo predicas sí, la verdad presente está ahí. Entonces, solo el hecho de plantearse que una cosa que estás estudiando puede ser verdad presente, implica un estudio no de un momentito, ni de una oración de un momento, sino una cosa pues amplia, profunda, para que seamos guiados a la verdad en todo momento. Evidentemente van a surgir dudas y van a surgir cosas, y alguien te va a enviar un texto y vas a mirar ese texto y lo vas a investigar, y el original y no sé qué. Bueno, eso es sano también. Eso nos va a ayudar a todos, tanto a ellos como a nosotros. Ahora, todos nos tenemos que poner en manos de Dios, porque el camino que cada uno tiene hacia la salvación es personal. Y solo Dios sabe si esa persona que lo ha leído de esa manera necesita leerlo así de momento para entender otras cosas antes, o a lo mejor necesita haberlo leído ahora y negarlo para verlo por otra persona y aceptarlo porque ha visto otro punto. Nunca sabemos cuál es el camino. Pero eso sí que debemos hacer. Lo vamos a ver en la ramera Rahab. Vamos a analizar lo de la ramera Rahab, vamos a ver, porque el camino que ella toma puede ser juzgado por todos nosotros, porque mintió. Y podemos juzgarla y decir, mira, ¿cómo es posible? Ha actuado por fe, pero ha mentido. ¿Se salvará? ¿Dónde estaba su nivel de conocimiento? ¿Lo estamos juzgando? Entonces, todo eso, no sabemos la otra persona a qué punto está de conocimiento, solo le exponemos. Y luego el camino que va a seguir esa persona hacia la salvación es solo suyo con Dios. Nosotros debemos ser sinceros con lo que creemos. Y si somos sinceros, pero estamos equivocados, esa sinceridad va a ser utilizada por Dios para redirigirnos a la verdad. En ese momento estamos donde estamos. Es importante ser sinceros. Para si hay que doblegarse, si hay que cambiar el rumbo, cambiarlo. Y la sinceridad que implica la obra que produce la fe. Si tú eres sincero con lo que crees, vas a actuar en consecuencia, sin miedo. Actúas y haces. Y cuando haces te puedes equivocar o no te puedes equivocar, pero cuando te equivoques, sinceramente vas a decir, ostras, ¿por qué me he equivocado? Vamos a ver, ¿por qué me he equivocado? ¿Por qué me tal? Y vuelves atrás. Y ese es el camino que Dios ha elegido para ti. Y luego llegas a la verdad con convicción, pero siempre siendo sincero. No sabemos cuál es el camino, no hay una sola, no estamos todos ahí comparándonos a ver quién más y quién menos, no. Ahí va a ir yo que cada persona, la fe ya lo dice que es personal. Cada persona tiene un grado de conocimiento, cada persona, hay personas que a lo mejor verán un versículo bíblico
y automáticamente ya se convencerán y ya se... ¿no? ¿Ya piden hora para el Y bautismo? habrá otras personas que necesiten 30 años. Sí. Es que no podemos calibrar a todo el mundo por igual, ¿no? Puede ser que, lo que tú has dicho, que una persona en determinado momento no vea las cosas de esa manera, pero al cabo de bastante tiempo resulte que por otros medios la vea. Entonces, tampoco podemos decir, bueno, ¿por qué esta persona haciendo oración ha llegado a otra Conclusión. mientras que yo haciendo oración he llegado a esta otra? Porque cada persona es diferente la una de la otra. Porque el Espíritu Santo trabaja en cada persona de una determinada manera. Y entonces no tenemos que dar por concluido que por una oración, ¿no?, ya determinar o que esa persona esté equivocada o que yo estoy equivocado. Como tú dices, hay que profundizar mucho, hay que estudiar mucho. Y Dios solo Dios sabe toda la verdad de esa persona también, ¿eh? O sea, de esa persona y de nosotros. Solo Dios sabe todo lo que ha pasado a esa persona para llegar allí, cómo está su mente, cómo está su equilibrio emocional. Aparte, solo Dios lo sabe. Y nosotros también. En el ladrón este de la cruz, esa persona no tenía ningún conocimiento. No había tenido tiempo de tener ningún conocimiento. Y en cambio Jesús le dijo que sería salvo. Bueno, Vio Elena White en dice él que... un arrepentimiento, porque vio en él una sinceridad y porque no había tiempo para... No, pero Elena White dice que esa persona había sido... creo que había pertenecido al mundo fariseo o así, se había retirado, o sea que conocía a esa persona algo, o sea, no era exactamente de cero, sino que ya había estado en el mundo judío, conocía las leyes. Ha habido casos que una persona no ha tenido conocimientos, pero en un determinado momento ha sido salvo. Sí. Porque Dios sabe todas las cosas. Sí, desde luego. Es como aquella, la de los obreros que van a la viña a trabajar y todo eso. Claro que los que habían trabajado todo el día se quejaban, hombre, ¿cómo es que a estos les pagan lo mismo que acaban de llegar que a nosotros y que llevamos todo el día trabajando? Es lo mismo. Cada persona, Dios sabe cada persona lo que necesita. Y a lo mejor uno necesita solo un momento y otro necesita mucho tiempo. No, y además que ahí está reflejando también los que eran del tiempo del principio, los del tiempo final. Es una alegoría a los del tiempo final también, ¿no? Que tendrán que aprender muy rápido y desaprender muy rápido. Y eso será todo fruto del Espíritu Santo. Va a ser esa lluvia, esa fuerza de entendimiento, ¿no? Esos cambios rápidos que quizás antes no se daban y ahora es necesario para que todo llegue. Y Dios habla de los elegidos también. Los elegidos los conoce ya, antes de que nacieran. Entonces, a Cristo como que ya lo conocía también, era su propio hijo, sabía que el Espíritu Santo lo llevaría al desierto, que lo llevaría aquí, que lo llevaría allí. ¿Por qué? Porque estaba a la altura, estaba preparado suficientemente como para pasar todas esas pruebas a las que el demonio pues intentaría hacerle caer. A nosotros el Espíritu, si nos dejamos llevar, nos va a llevar por otros sitios, nos va a hacer pasar otras pruebas, siempre para nuestro bien, si nosotros abrimos nuestro corazón, y nos va a hacer pasar unas experiencias para que nosotros veamos y tengamos más fe y nos reafirmemos en el camino de Cristo. Pero como que Dios es tan grande que ya nos conoce desde que antes que nazcamos, nos va a hacer ir por caminos diferentes porque va a ser el mejor camino por el que nosotros podemos ir, dentro de nuestra capacidad, ¿no? Sí. Porque nosotros, si fuéramos nacidos dentro de la perfección de Cristo, probablemente fuéramos vivido todos el mismo camino, pero estamos contaminados del pecado que trajo Satanás a este mundo y que metió a través de Adán y Eva. Entonces nosotros tenemos una herencia, que esa herencia es diferente a mí, a él, a ella, a todos. Entonces nuestra experiencia también será diferente, porque la herencia es diferente, y Cristo y Dios Padre nos prepara un camino perfecto para nosotros, pero siempre dentro de nuestra capacidad. Luego depende también de nosotros si aceptamos o no ese camino, esa es la decisión.
de que Sí. todas las personas que le llegue lo aceptemos, yo me incluyo. Pero por eso es el camino y eso es el trabajo del Espíritu Santo, yo creo, ¿no? Y con respecto a lo que también decía Frederick, a veces nosotros mismos nos conllevamos a ir a dudar o a ir a sacar conjeturas porque nos queremos meter tanto y tanto en una y en otra cosa. Yo he visto, bueno, no lo he visto todo porque realmente es que me quitaría el tiempo, los debates que hay en Facebook con respecto a esto, es que acabas totalmente neurótico. Sí. Y por lo menos, bueno, yo nunca participo de eso porque realmente no pierdo mi tiempo, porque las personas que están ahí tratando de aclarar un punto, y cuando uno ya ve que vuelven a repetir lo mismo, pues mejor los deja, porque lo va a llegar a convencer. No, y sabemos que nosotros no podemos convencer a nadie. Lo único que convence es el Espíritu Santo. Entonces, lo que tú decías al principio, tanto que si los 6.000 fueron después, que si antes, que los 4.000, y si realmente en mi vida eso que yo sé y que conozco no está haciendo un cambio en mí, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve conocer que Cristo viene al 2031 si sigo siendo igual? ¿De qué me sirve conocer si Cristo no viene el 2031, lo que otros dicen, si sigo comportándome igual? Si en vez de estar luchando para que otras personas se salven y para que otras personas lleguen a los pies de Cristo, estoy perdiendo el tiempo en tratar de justificar lo que yo creo, entonces porque no hay frutos. Y cuando se tiene el Espíritu Santo y cuando la verdad del Espíritu Santo está en uno, lo demuestra. ¿Con qué? Con hechos. Por sus frutos los conoceréis. Con obras, como dice la lección de escuela sabática. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Claro, la verdad siempre decirla tal y como es, pero tratar de consagrarnos a Dios, porque nosotros no sabemos si vamos a estar vivos hasta ese momento. La muerte puede encontrarnos en cualquier momento, y vamos a estar preparados. Si estuvimos debatiendo tanto tiempo, perdiendo el tiempo en vez de estar orando y estudiando más la palabra de Dios y predicando más el Evangelio, entonces debemos de hacernos siempre una reflexión, que ya sea que estos dicen esto, que estos dicen lo otro, nosotros debemos de ir a buscar la perfección en Cristo Jesús, ir a la cruz de Cristo y ver que toda la verdad viene de ahí. Y en una y en otra conferencia se ha demostrado eso. Y la Biblia constantemente nos habla de simbología hasta donde más no poder. Pero Dios siempre nos lleva a que vayamos a Cristo y que de Él desprende toda la verdad. Y que debemos de consagrarnos y buscar ese día con día y poder tratar de salvar, de llevar la salvación hacia las demás personas. Entonces, lo más importante aquí, porque alguien decía que se está haciendo de esto del 2031 una doctrina, y que solamente de ello, cuando entonces esta persona no está siendo sincera, porque si viese todas las conferencias y ve que hay diferentes temas y que lo que se busca es tratar de llevar a las personas a los pies de Cristo, no lo contrario, entonces cada vez que nosotros tengamos una conversación con alguien, pues lo único que debemos de llevar a esa persona a que se consagre más, porque esa es la verdad que tiene que siempre prevalecer en todas las verdades, el tratar de consagrarse más, porque es la única manera de ser parte, ya sea de los 144.000 o ya sea de las personas que estarán de los salvos en general. Eso recuerda a Jesús cuando los fariseos decían que sus discípulos no se lavaban las manos, ¿no? Y él decía, hipócritas, y vuestras viudas y vuestros, ¿no? Pues, siguiendo con la lección, vamos a ver cuál es el plan perfecto de Jesús, de Dios, bueno, sí, para que nosotros pues andemos en buenas obras. Como veis aquí en Efesios, Tesalonicenses, Timoteo y Tito nos dice, así cogiendo los trozos de los diferentes versículos: creados para buenas obras, para que anduviésemos en ellas.
Luego, la obra de vuestra fe. Más adelante podemos leer: las buenas obras son manifiestas y si no lo son, no tardarán en descubrirse. Eso es una traducción de la Biblia latina, porque es que ese texto es muy concreto, el de Timoteo 5:25, y he estado buscando diferentes versiones para poder entenderlo bien, pero viene a decir esto, ¿no? Y de si tú haces buenas obras, se manifestarán, y si no son buenas, no tardarán en descubrirse que no son buenas. Y que Dios es celoso de buenas obras y que nosotros debemos ser celosos de buenas obras. ¿Vale? Entonces, como conclusión de todos estos textos, nos habla la lección, dice: los que dependen de las obras de la ley para ser salvos están bajo una maldición, porque ninguno que trata de ser salvo por guardar la ley realmente tiene éxito en guardarla. La obediencia solo es posible gracias al don del Espíritu Santo. Entonces, el plan perfecto consiste en que si tenemos fe en el sacrificio expiatorio de Jesús, Él nos pondrá en el camino de las buenas obras, para que andemos en ellas, y para que al ser juzgados, porque vamos a ser juzgados por nuestras obras, somos justificados por la fe, pero somos juzgados por las obras. Para que cuando seamos juzgados por ellas, seamos ¿qué? Hallados salvos. O sea, fijaros, ¿veis el camino? Nos crea para buenas obras, para que andemos en ellas, porque el juicio será por ellas, y así seremos hallados salvos, no faltos. Es el plan perfecto para nosotros. ¿Y eso en qué se basa? En la fe genuina, en la fe salvadora, en la fe que por amor obedece y hace. Entonces todo el resto surgirá. El Espíritu irá poniendo un pasito y otro pasito y otra gota y surgirá el conocimiento, un conocimiento basado en la fe genuina. En cambio llegamos al martes y nos habla de la fe de los demonios. La fe de los demonios, y nos dice la lección, dice: si las obras están ausentes, hay solo otra manera de probar, dice entre comillas, que nuestra fe es genuina. Dice, la ortodoxia. Ser ortodoxos. Hacer lo que se tiene que hacer. Y eso a veces nos pasa, o veis situaciones en las que algunos hermanos empezamos a querer saber qué es lo correcto para hacerlo ya. ¿No os pasa? ¿Eso es lo correcto o es eso? Eso, pues vamos, pues eso va, eso. Y eso va, y eso también. Y eso también, vamos a hacerlo todo correcto. La ortodoxia es, dice, la definición dice, conformidad con doctrinas o prácticas generalmente admitidas. Generalmente admitidas. ¿Y de qué es lo que es bueno hacer esto? Pues vamos a hacerlo. Pero, ¿realmente lo estamos buscando directamente en la fuente? ¿O solo vemos lo que en general hace todo el grupo? Entonces tendemos a la homogeneización para estar tranquilos con nosotros mismos, con nuestras conciencias. Pero, ¿vamos a buscar eso en la fuente? En los textos que nos hacen leer más adelante, 2 de Corintios, 1 de Timoteo, Santiago, 1 de Pedro y 1 de Juan, nos habla de la verdad y cómo no se debe adulterar esta palabra. Y cómo Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que haya obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Nosotros podemos obedecer a la verdad porque sí, por voluntad propia? Cuidado, ¿Veis? No es que yo quiero obedecer eso que oigo, porque es correcto. Pero resulta que la obediencia es mediante el Espíritu también. O sea, en realidad, ¿qué somos capaces de hacer nosotros? Elegir, pero nada más. Luego es el Espíritu el que dice, voy a obedecer esto, voy a obedecer lo otro. O sea, esa comunicación constante con Dios, si falla, si no está, no podemos obedecer, ni obedecer.
Vamos a ver realmente cómo, si no estamos en conexión, no hay maneras de vivir. Habrá imitaciones, habrá máscaras, pero no estaremos viviendo realmente. Estamos muertos en vida, zombies espirituales. De corazón puro sigue, dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. La acción con la verdad. Entonces hay una reflexión. ¿Creer las cosas correctas es igual que tener fe? Pues no. Podemos creer las cosas correctas y no tener fe. Es una fe intelectual, pero nos falta el otro tipo. Porque nos recuerda el famoso texto de Santiago 2:19 y 20, dice: también los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios saben toda la historia? ¿Saben más que nosotros? No significa ser inteligente un demonio. Es un ser inteligente, Significa ser inteligente. Demonio. No lo sabía. Muy bien. Pues entonces tienen todo el conocimiento, pero no serán salvos. Eso es para reflexionar. Tomaron una lección. Eligieron. Por eso Jesús llama a los humildes, Dios llama a los humildes de corazón, ¿no? Y deja a los intelectuales un poco aparte, porque sabe que están ya plenamente envanecidos. Bueno, no a los intelectuales en general. No, pero la gente que yo sé, sí, los que dejan a Dios aparte sí, y se basan en sí mismos, por eso llama a los humildes de corazón. Sí. Sí, bueno, él cuando vino se refería a los que no se consideraban enfermos espirituales, los que se consideraban sanos, salvos, la misma palabra, sano, salvo. Ya no hacía falta que les hablara, porque ¿qué iban a escuchar? Si ya lo sabían todo, según ellos, ¿no? Pues eso, el sentirse con la necesidad de Jesús, de Dios, del equilibrio, va a hacer que nos lleve al conocimiento, pero afianzado por la fe. Fíjate, dice, los demonios creen la verdad y eso les hace cambiar. No. O sea que fijaros cómo yo creo que es para reflexión. Todo esto nos debe hacer reflexionar muchísimo, pensar en todo ello, porque nuestra vida, ¿qué está siendo? ¿La fe de los demonios o la fe salvadora? Porque cuando nos ponemos a discutir, como decía Fanny, con un compañero sobre un texto, y esto para arriba, y esto para abajo, y lo demás allá, quizás a veces nos obsesionamos, porque solo recordamos, el pueblo se perdió por falta de conocimiento, el pueblo se perdió por falta de conocimiento, y nos obsesionamos quizás en eso. Y empezamos ahí a darle, y luego ¿qué pasa? Que nos olvidamos de lo otro, y es el engaño de Satanás. La sutilidad nos coge por los extremos. Sabe que tú quieres conocer y guau, y te vas a mirar todo y te vas a enterar de todo. Y luego la fe se va a ir diluyendo porque solo vamos a ver eso. Y llegaremos al extremo. Y Satanás dice, ya lo tengo en el extremo. Ahora tiene la fe de los demonios. Y hay una cita de Elena White, no recuerdo bien lo que dice, ya os la buscaré, que dice que un espíritu tiránico, dictatorial, es de Satanás. O sea que si a veces vamos, ese texto dice esto y es así, o hacemos un estudio prácticamente dando doctrina y si quien diga lo contrario que se prepare, pues en realidad estamos dando un estudio satánico. Utilizamos la Biblia, pero estamos hablando con el espíritu de Satanás y nunca influiremos en los corazones de la gente. Sí, pero también está el tema bíblico que dice, o conmigo. Claro, pero se tiene que saber expresar con amor, poniéndote en el lugar de cada persona. Pero si la Biblia dice que si no haces esto te pierdes, es sí o sí.
Claro, sí, sí, eso sí. Pero claro, hay que ser firme, pero claro, si le dices o haces eso te pierdes de esta forma, o de modo gritando, dictatorial, dirá, bueno, pues... Sí, sí, ¿qué no, me pues estás me contando? voy, ¿no? En cambio, si se explica el fondo y el porqué de todo, luego sí que... La Biblia tampoco, cuando dice esto es sí o sí, no es dictatorial, es una advertencia, ¿no? Sí, sí, sí. Luego tú haz lo que quieras, ¿no? Pero el demonio no te deja hacer lo que quieras. El No hay demonio te libertad. intentaría imponer lo que él quiere Sí, sí, que tú sí. hagas. Dios no quiere a nadie forzado. Lo vimos en un vídeo, ¿no? Que salía un pastor con un cachorrito, ¿no? Y el cachorro se lo comía a besos, Sí. Y decía, decía, Dios nos quiere, pero que no nos quiere forzados, que quiere que nosotros le amemos a Él también, ¿no? ¿Por qué? Porque Él pega y disciplina a quien también quiere. ¿Por Quien qué? ama, sí. Porque ve que estamos haciendo algo que nos perjudica. Pero nos deja también el libre albedrío tan peligroso, creo yo, ¿no? Porque por ahí se perderá mucha gente también, por elegir desde su punto ególatra, o porque tienen miedo de lo que les pueda hacer el demonio también, porque el demonio es asesino, ¿no? Él es el que mata realmente, pero mata la primera y mata la segunda muerte también. O sea, en realidad es él mismo el que está haciendo daño al humano. Dios no nos está haciendo daño, Dios nos está sanando. Lo que pasa que a veces la mejor medicina no es la que nosotros quisiéramos, pero lo que él trae es sanidad en realidad. Sí, sí, ¿no? Y justicia cuando toca. O sea, Exacto, que él justicia cuando toca. que llega a un límite y se toma una decisión y la toma y es tajante. No hay grises. Claro, pero ya antes ya han habido unas advertencias y ha habido un proceso Claro. que tú has podido elegir, ¿no? Tenemos que pensar que Dios es justo. Por lo tanto, todas las personas tendrán la posibilidad y la oportunidad, o han tenido ya, si han muerto, la oportunidad y la posibilidad de decidir. Es que será imposible poner una excusa. No puedes decir, no, mira, este se me ha escapado, no le he podido juzgar. No. Todos han tenido, se ha ocupado Dios de eso. Intenta, está en el control, quiere que las personas se salven, que todos se salven. No, sí, yo solo me refería por eso al tono con que se dice Sí, eso, desde luego. el tono, porque Jesús también era firme, pero nunca estaba... No, desde luego. Eso es lo importante, hablar con un tono, intentar hablar con un tono correcto, que no podrá ser si antes no se hace oración, eso está claro. Y nada, y de influir con amor a los demás, y luego él ya decide. Lo que es lo que decía Rafa, no, Dios no obliga, nosotros vamos a obligar, pues no. Cada uno decide, aunque sea algo malo, que no decida lo que dice la Biblia, pues nos sabrá muy mal, quizá tendrá otra oportunidad para cambiar, pero tenemos siempre que dejar que la otra persona elija lo que él crea, lo que sea, y luego ya será juzgado. Dice más abajo, en la lección del martes, la fe debe manifestarse en nuestra vida o no es una fe salvadora. En cambio, la fe de los demonios, y tal fe no nos salvará, en cambio es la fe de los demonios, y tal fe no nos salvará como tampoco los salvará a ellos. Y aquí nos recuerda, yo aquí me gustaría recordar la escalera de segunda de Pedro, cuando habla de añadirle a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Un poco para relacionar lo que estamos hablando, ¿no? La fe y el conocimiento. Fijaros en el orden, A la fe, añádele virtud y a la virtud conocimiento. O sea, fijaros, no dice conocimiento, al conocimiento añádele virtud y luego añádele fe. No, es al revés. Y si buscáis virtud, está relacionado con la salud, con el vigor y la fuerza, pero también con la salud, hacer las cosas necesarias para tener una buena salud. Por lo tanto, ahí está la reforma por salud también. O sea, si a la fe le añades cuidar tu cuerpo y estar saludable, entonces tendrás un conocimiento genuino. Y eso al final, ¿qué te lleva en la escalera? Al amor. ¿No veis cómo todo está unido, todo está enganchado?
No hay una cosa sin la otra. Claro, si cuidas tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo o el templo de Dios, va a poder actuar, va a poder hacer en ti todo lo que Él quiera, lo que tiene pensado para ti, si no, se ve trabado. Por eso veis que hay muchos escalones, muchas cadenas, muchos eslabones que tienen que estar en perfecta unión para que la fe, para que el conocimiento y para que el Espíritu Santo se manifieste en todo su poder. ¿Veis cómo hay muchas cosas que ahí Dios sabe lo que falla en la cadena de cada uno y solo Él lo sabe? Entonces ahí tenemos que ver cómo cada detalle de nuestra vida va a influir en que podamos ver la verdad tal como es o no. Cada detalle, ¿eh? Es que es como nuestro ADN, ¿no? Si está perfecto, todo va bien. Si en algún momento hay un problema genético, ya falla. Sí, hay algo que falla y te provoca enfermedades o saber qué otra cosa. Sí, algo parece. Sí, es un ADN espiritual. Mm. Bueno, y luego en la última reflexión, la fe de Abraham, ¿no? Como fue contada por justicia, pero luego habla aquí Santiago de que también, ¿qué creéis? Que Abraham no será juzgado por sus obras también. No tuvo, sus obras tuvieron que ver. Él tuvo fe de que Dios era un Dios de resurrección, de vida. Y bueno, sí que él que decía que tenía que ser así, pues tenía que ser así, ya resucitará, ya lo hará vivir, ya lo que sea. Y actuó. Y antes de acabar dijo Dios, para, ¿no? Pero él actuó por fe. O sea, la fe se convirtió en una obra. Lo que le dijo Dios lo creyó y luego actuó. Pues, desde luego Rahab la ramera, que ya lo hemos comentado. Y bueno, solo ver ya el último, en la lección del viernes, que dice, en la lectura del Nahuatl, dice: cuando el yo es abandonado totalmente, entonces puedes obtener una experiencia nueva y rica. Discernirás tus propias imperfecciones mientras yaces al pie de la cruz. Y mientras contemplas la perfección de Cristo, el yo se reducirá a la insignificancia. Cristo aparecerá al ojo perceptivo como la perfección del amor hermoso. Entonces este molde estará sobre la mente y el corazón, y se revelará en el carácter. La impresión de la mente divina debería ser hecha sobre el corazón y manifestada en la vida. Ven a Jesús en tu necesidad, ora con fe viviente, aférrate a la mano del poder divino. Cree, solo cree y verás la salvación de Dios si aceptas la enseñanza. Dios te enseñará, si te dejas conducir, Él te guiará a las fuentes de aguas vivas. Fíjate, dice, cree, solo cree, y si pones el punto aquí y lo enseñas en un sitio, en algún web, ¿no? La cita y la acabas aquí, cree, solo cree y verás la salvación de Dios, ¡pum! Y luego dice, si aceptas la enseñanza, Dios te enseñará, si te dejas conducir, Él te guiará a las fuentes de aguas vivas. Hay enseñanzas que creer y que aplicar en tu vida. Hay que obrar. Bueno, pues que Dios os bendiga.